Muy bien, ya estamos con Pedro Cateriano Bellido, él es exministro, es presidente del Consejo de Ministros, está en Arequipa para el Hey Festival y tiene una sonrisa especial hoy día. Es que ha almorzado rico, un solterito de entrada y un rocoto relleno con pastel de papa. Muy bien, pero además hemos amanecido, bueno, con una noticia especial respecto a las declaraciones de Marcelo Odebrecht. ¿Cuál es su primer comentario? Mi primer comentario sería que la justicia tarda, pero llega. A pesar de las evidencias, de los hechos que divulgaba la prensa, tanto Keiko Fujimori como Alan García reiteradamente negaron la relación con Marcelo Odebrecht y además también negaron que la empresa Odebrecht había financiado sus campañas electorales. Y el día de ayer, Marcelo Odebrecht ha dicho que sí financió la campaña de Keiko Fujimori y que también la de Alan García, porque Barata se lo dijo. ¿Y qué ajeno es Alejandra Guzmán? Bueno, pues, o Andrade Gutiérrez, ¿no? Claro. Yo creo que los hechos han desvirtuado toda esta clase de piruetas o sofismas que a lo largo del tiempo García nos ha tratado de vender como ciertos. Ya que estamos en el tema, su libro El caso García ha sido reeditado este año con bastante éxito, pero en general la juventud probablemente desconoce cuáles son las principales, a su juicio, no sé si la palabra es revelaciones, pero hechos que subraya en esa publicación. El caso García es la crónica de la comisión, de la labor que desarrolló la comisión investigadora que indagó sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente García en la Cámara de Diputados. Cuenta todos los hechos que acontecieron y los casos en los cuales él estuvo involucrado. Desbalance patrimonial, incremento inmobiliario, descubrimiento de soborno por el depósito de nuestras reservas internacionales en el BCCI, la operación de reducción del tren eléctrico y culmina con el testimonio de Sergio Siragusa, quien ante el fiscal italiano Vittorio Paraglio le declaró que le pagó un soborno a Alan García a su solicitud y ahí culmina el libro. ¿Y cuál es su conclusión después de estos años, en fin? ¿Cuál es el secreto aparente de Alan García para salir siempre librado? Porque los procesos no se llegan a dar. En ningún caso ha sido prescrito o en otros casos ha sido anuladas las investigaciones, sí. Pero no ha habido un proceso completo, estricto, como correspondería a acusaciones tan graves, ¿no? Es cierta su afirmación. No hay que olvidar que la acusación que aprobó el Parlamento Nacional luego del primer gobierno de Alan García prescribe. Nunca el Poder Judicial lo absolvió. ¿Y por qué prescribió? Porque vino la ruptura del orden constitucional. García pidió un asilo al gobierno de Colombia y se fue a vivir a París. Y de otro lado, la Constitución del 79, como la actual, impide condenar en ausencia. Y de otro lado, los plazos de prescripción eran muy breves. Y en ese entonces tampoco existía en el Código Penal el delito de lavado de activos. Porque si hacemos nosotros memoria de cómo aconteció el tema del pago del soborno de Siragusa, Siragusa declara esto ante un fiscal italiano, pero también lo ratifica ante la justicia peruana. Y años después, la ex fiscal suprema Nelly Calderón y el ex vocal supremo Hugo Sibina, que realizaron esa investigación, llegaron efectivamente a la conclusión que Siragusa depositó el soborno a Alan García en la cuenta del Barclays Bank en Gran Caimán, que se pudo conocer gracias... No era solo su dicho. No. Y esto no lo digo yo, como lo coloco ahora en el prefacio que trae la nueva edición del caso García,
Esto lo acreditan el dictamen fiscal de la ex fiscal suprema Nelly Calderón y el informe del ex vocal supremo Hugo Sibina. Es decir, que se comprobó el pago de ese soborno en el Barclays Bank y que además luego vino al Perú para adquirir 1160, que en ese entonces controlaba Canal 13, ¿no? Pero entonces, como ahora también, persiste la sospecha o los indicios de que el Poder Judicial ha sido, desde la época de su primer gobierno, de alguna manera penetrado por simpatizantes o exmilitantes apristas. Y ahora pasa con el fujimorismo también, ¿no? Sí, pero ¿qué ocurrió en el anterior Parlamento? Gracias a la protección que le dio Keiko Fujimori, no se le pudo investigar en temas como el tren eléctrico. No hay que olvidar que con el apoyo de los votos fujimoristas, todos los decretos de urgencia inconstitucionales que él dio para favorecer obras como el tren eléctrico u obras en otras zonas del país, no prosperó porque no se lograron los votos. Eso es importante destacarlo el día de hoy. En esa mayoría fujimorista, claro, que había. Lo único que fue contundente, pero que se aprobó al final, fue la comisión que presidió Sergio Tejada, el excongresista Tejada, sobre el caso de los narcoindultos, en donde se acreditó de manera fehaciente que indultó a miles de narcotraficantes. Un hecho escandaloso sin duda, ajá, del cual, dicho sea de paso, también se libró gracias al apoyo a lo que Velázquez Gesquén denomina la alianza estratégica con Fuerza Popular, ¿no? Así es. Bueno, y justamente en esta alianza estratégica que ya tiene varios años, ¿no? ¿Cuál es su opinión o interpretación de lo que está ocurriendo en el país? Es decir, ¿está funcionando la justicia? Por un lado está preso el expresidente Humala y su esposa, pero por otro lado se requiere de la declaración o la ayuda de la justicia de Brasil a través de estas delaciones que allá están funcionando para probablemente confirmar también estos delitos o irregularidades, por lo menos en relación a Keiko Fujimori y a Alan García. Y con un gobierno débil, como evidentemente tenemos, y una mayoría tan aplastante y además voluntariosa, ¿no?, de hacer siempre lo que estiman, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde está yendo el país? Bueno, yo creo que estamos en una situación muy complicada. Usted ha mencionado algo que es muy importante y que hay que destacar. Si hacemos un análisis de los descubrimientos de actos ligados a la corrupción, siempre los hechos han venido del exterior. En el caso del soborno del BCCI lo descubrió el fiscal Morgenthau. En el caso del soborno en el Barclays Bank del tren eléctrico lo descubrió el juez Derek Scofield. En el caso de las coimas de Fujimori y Montesinos, la fiscal Cornelia Cova. Y ahora, jueces y fiscales brasileños. Entonces, ciertamente hay algo que preocupa. Y ojalá ahora los jueces y fiscales actúen con firmeza. Pero estamos pasando por un hecho, por una coyuntura política muy grave. La mayoría fujimorista ha amenazado a los magistrados del Tribunal Constitucional, que como sabemos tienen inmunidad igual que los congresistas, ha acusado constitucionalmente al fiscal de la Nación y pretende acusar constitucionalmente también a Kuczynski, a pesar de que la Constitución específicamente... ¿Qué quieren? ¿La vacancia? ¿Cree usted? Bueno, ¿tomar el gobierno? Esta serie de hechos prueban que Keiko Fujimori no tiene convicciones democráticas y que está Fuerza Popular afectando el orden constitucional. Lo que llama profundamente la atención en este contexto es el silencio casi sepulcral del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Que lamentablemente no ha estado a la altura de las circunstancias. De acuerdo a la Constitución, él debe ser el primer defensor del orden constitucional. La primera atribución y obligación del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Se está amenazando al Tribunal Constitucional, se está
pretendiendo la destitución del fiscal de la Nación y el presidente Kuczynski Habla guarda del indulto, silencio. habla del indulto. Claro, va a Buenos Aires y habla del indulto. Entonces, creo que ahí hay una situación sumamente crítica. Bueno, ahora desde el otro lado, dirán sus críticos, pero este señor dice todo eso porque él ha sido ministro, presidente del Consejo de Ministros de Ollanta Humala y ha sido también viceministro en la época de Toledo. Dos gobiernos que fueron avalados por Mario Vargas Llosa, que es con quien usted se inicia políticamente. En la política, ¿no? así es. Entonces, ¿cuál es su ejercicio, digamos, autocrítico también en relación a estos, principalmente al de Ollanta Humala? Sí. Y no hay que dejar de pasar lo del expresidente Toledo, que creo que es el caso con evidencias y pruebas más sólidas. El caso del expresidente Toledo es absolutamente injustificable. Él llegó a la presidencia de la República con un discurso de lucha contra la corrupción. Que décadas después se haya descubierto esta situación, naturalmente habla muy mal del expresidente Toledo y que además no dé cara a la justicia. Sin duda alguna, estos hechos no se sabían al momento de la elección, nadie tiene una bola de cristal para saber cómo se iba a comportar. El caso del expresidente Humala creo que es diferente. Estamos acá hablando también de un financiamiento ilegal de una campaña o de un presunto financiamiento. Tal como se han venido desarrollando los hechos y de acuerdo a lo que acaba de declarar Odebrecht, ciertamente la imputación que le hace a Humala adquiere una mayor relevancia, porque uno, luego del primer interrogatorio a Marcelo Odebrecht, dedujo que aparentemente estaba protegiendo a Alan García y a Keiko Fujimori. La declaración del día de ayer desvirtúa ese prejuicio, lo cual nos llevaría a una conclusión que Odebrecht financió ilegalmente o habría financiado ilegalmente también a Ollanta Humala. Y ciertamente esa es una situación que hay que indagarla. Bueno, pero claro, se habla de un financiamiento antes de que él sea presidente. Pero, para la campaña electoral. Pero exacto. Más graves son los posibles sobornos también que pudieran haberse pagado para obtener, por ejemplo, el gasoducto y otra serie de concesiones, y no solamente Odebrecht, porque ya en este gobierno entran muchas más, con más fuerza, las otras constructoras brasileñas que han hecho muchas obras. También, ¿no? Tratando de merituar las declaraciones de Odebrecht. Odebrecht, así como dijo que le dio plata para la campaña a Humala, y Barata, que también confirmó esa declaración, también declararon que no le pagaron un soborno al expresidente Humala, como sí ha declarado Odebrecht y también lo declaró Barata, que sí le pagaron un soborno de $20 millones a Toledo. Entonces creo que hasta el momento las comparaciones, para ser justos, no son iguales. De acuerdo. Pero en todo caso, la sensación de mentira creo que es mala. O sea, por ejemplo, el gasoducto subió su costo como 6 veces más. A ver, y Alan García... ¿Eso no es sospechoso? Claro, sí, que se investigue. Y Alan García, como ventaja de su oferta, decía que la más barata fue la que se presentó en su gobierno. Pero ya sabemos cómo arreglaba el APRA las licitaciones. ¿Cómo ganó Odebrecht la licitación del tren eléctrico? Que lo acaba de decir Barata, ¿no es cierto? Y lo acaban de manifestar los brasileños. Que Luyo se acercó a los brasileños y les dijo, presenta la oferta más barata. Entonces, se daba la más barata y como no hay impugnación para las más baratas, la gente decía, ganó la más barata. Pero luego con las adendas, ese costo barato lo terminábamos pagando todos con los sobornos, el incremento de las obras. Muy bien. O sea que creo que ahí también hay que aclarar. De acuerdo. Última pregunta, porque el tiempo ya se nos está venciendo.
Ahora, más allá de los casos de corrupción, ¿qué piensa usted del discurso político? En el sur del Perú, la gente ha venido votando por un determinado discurso, generalmente el antisistema, ¿no?, que han llegado a la presidencia, eso ha pasado desde Toledo, con un discurso y han hecho exactamente lo contrario a lo que han dicho, y todos, ¿no? Entonces, este fraude electoral, que a mí me lo parece, no está penado y ha pasado como mala. Y uno de los hechos símbolo, digamos, con eso ha sido el conflicto, tía María, que usted lo vio de cerca también, sí, por un discurso falso. A ver, no comparemos a Alan García y a Fujimori con Humala, nuevamente. ¿Por qué razón? Porque lo que usted afirma es cierto, ese discurso Humala lo dio en la primera vuelta electoral, pero para la segunda vuelta electoral planteó una hoja de ruta, es decir, de la izquierda se colocó un poco más hacia el centro. Y por esa razón, por ejemplo, Vargas Llosa salió a apoyar a Humala para evitar una aventura chavista en el Perú. Eso es lo concreto. Ahora, como un grupo importante de parlamentarios de izquierda ingresaron con el discurso de la primera vuelta, Javier Díaz-Canseco y el grupo que lo acompañaba se retiró. Pero lo concreto es que haciendo un análisis objetivo, para la segunda vuelta cambió. Ahora tenemos un hecho más grave, que es el de Kuczynski. Kuczynski, sin que nadie lo pida, ofreció no indultar a Alberto Fujimori. Exactamente. Y la gente votó por eso y ganó raspando Fujimori con los votos de aquellas personas como yo que no creemos en el indulto para el exdictador. Entonces ya estaríamos no solo de discursos de candidatos como Humala, Toledo, sino también inclusive lo que nos viene anticipando por cuotas mensuales mediante intervenciones en el extranjero el presidente Kuczynski. Muy bien. Muchas gracias, don Pedro Cateriano, encantado por estar con nosotros. Hacemos una pausa.